Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de terminar una semana lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Esta semana se produjeron varios fallecimientos muy lamentables, inesperados. El caso de José Rafael La Antigua. José Rafael La Antigua, pues no estamos hablando solamente de un periodista, de un poeta, de un ensayista, de un narrador. Estamos hablando de un hombre que consagró su vida a promover la cohesión social a través de la cultura, a contribuir con la creación de una nación a través de la cultura. Si un pueblo no está cohesionado y no está identificado con una serie de cosas de su cultura, puede ser, digamos, una población, puede hasta llamarse país, pero no llega a consagrarse como una nación. Entonces, digamos, las letras, su pensamiento, su lengua, forman parte de esa esencia, y La Antigua pues trató de hacernos entender eso y hacérnoslo entender promoviendo a todo el que hacía eso. No solo a la calidad de su trabajo, sino a la ponderación del trabajo de los otros y a exaltar el trabajo de los otros. Qué lástima que se produjera. Todavía era una persona relativamente joven, porque ya un hombre de 74 años es un hombre joven y él no estaba enfermo. Fue una bacteria que adquirió en un viaje, y eso pues terminó por quitarle la vida. Se produjo también el fallecimiento de el señor Luis Emilio Bellutini. Estamos hablando de un empresario venezolano dedicado a la inmobiliaria de alto nivel, que tenía más de 50 años promoviendo grandes proyectos, y hace más de 20 años vino a la República Dominicana y ha dejado su impronta. Blue Mall aquí en Santo Domingo, Blue Mall en Punta Cana, otros proyectos que forman parte, digamos, del entorno, son lugares comunes en los que la gente va, comparte, se junta, hace negocios en lugares con cierto confort, agradables, pero abiertos eh, a todas las personas. Así es que también queremos expresar nuestras lamentaciones por esta partida. Y bueno, es más viejo que ambos, porque tanto Bellutini como La Antigua andaban por los años 70, ¿no? Tenían 70 y algo ellos, eran setentones. Sin embargo, don Eddie Palmieri ya estaba un poquito más avanzado, en los 80, bastante avanzado, una figura muy importante para el mundo de la salsa, un pianista, un compositor, un hombre que estableció temas que a todos nos encantan, y nos ha dejado ahí también su impronta. Señores, vamos a una pausa, retornamos en breve.
Bueno, el país recibió la visita esta semana, pudiéramos decir que sorpresiva, porque no estaba previamente anunciada, de el jefe del Comando Sur. El jefe del Comando Sur llegó el pasado jueves, estuvo jueves y viernes de esta semana aquí en Santo Domingo, reuniéndose con el ministro de Defensa, con otras autoridades. Cuando el jefe del Comando Sur viene a Santo Domingo o visita cualquier otro país del hemisferio sur, pues él, pero estamos hablando del sur de Estados Unidos, desde luego, él pues va con cosas específicas o viene a externar alguna queja, viene por alguna problemática en la que quiere hacer énfasis, pudiera ser que temas de narcotráfico, pudiera ser que temas de seguridad, no sé qué tanto pudiera tener que ver esa visita con Haití. El asunto es que no se trata, como dicen siempre en la nota, que son visitas para fortalecer los lazos y la cooperación, etcétera, como si se tratara de personas que les sobra el tiempo, para salir a hacer diplomacia. No, este es un jefe militar. Un jefe militar, y como jefe militar se mueve a impartir instrucciones, a dar órdenes, a comunicar mensajes de manera precisa y contundente. No sabemos exactamente qué mensaje nos trajo, porque esas cosas nunca se dicen. Uno la va intuyendo después cuando va relacionando otros acontecimientos con esa visita. Esperemos a ver para poder determinar de qué se trató, a qué vino esta semana de manera inesperada, porque eso no se dijo hasta el día anterior de su llegada, que fue que la embajada anunció que venía al país el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. Y cuando se anunció, no se dijo en ningún momento que él iba a hablar con el presidente, pero desde luego el jefe del Comando Sur, si viene al país, conversa con el presidente. Eso es prácticamente de rigor. Vamos a una pausa, no, antes de la pausa, vamos a presentar de inmediato, antes de la pausa, cuáles fueron los 10 temas de mayor impacto esta semana. Adelante. El presidente Luis Abinader promulgó el pasado domingo el nuevo Código Penal de la República Dominicana, marcando un avance que sustituye la legislación que rigió desde 1884. Tras décadas de intentos fallidos, este nuevo Código Penal actualiza una nueva legislación de 141 años que fue aprobada por los partidos políticos mayoritarios en una jornada legislativa cargada de simbolismo y marcada por el paso firme hacia una reforma esperada por más de 20 años. El Senado de la República aprobó el nuevo Código Penal durante una legislatura extraordinaria convocada por el presidente Luis Abinader. El proyecto, que ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados, fue conocido en la sesión ordinaria del Senado, donde se leyeron las 162 modificaciones introducidas al texto. Entre sus avances más relevantes destacan la tipificación de nuevos delitos como el feminicidio, el sicariato, el ciberbullying, la violencia económica, la difusión de deepfakes con fines de chantaje, la estafa piramidal,
la intermediación financiera no regulada, la instigación al suicidio. Se tipifican todos los supuestos convencionales de crímenes de lesa humanidad y genocidio, la desaparición forzada, los delitos con dolo eventual y culpa consciente, los daños por dopaje, el autosecuestro, la falsa denuncia, la obstrucción de justicia, y se eleva la pena para la violación sexual dentro del matrimonio o en relaciones de pareja, el aumento de las penas de prisión hasta 40 años e incluso hasta 60 años en caso de concurso de infracciones graves. Asimismo, la nueva ley fortalece la lucha contra la corrupción administrativa al ampliar los plazos de prescripción, endurecer las sanciones e inhabilitar a los responsables de incurrir en este delito para ocupar cargos públicos. La reforma también extiende los plazos de prescripción de delitos sexuales contra menores de edad y personas vulnerables hasta los 30 años, contados desde que la víctima alcanza la mayoría de edad. El comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, almirante Alvin Halsey, realizó una visita oficial a la República Dominicana con una agenda centrada en fortalecer los lazos de cooperación en materia de defensa y seguridad con altos funcionarios del país. Esta fue la primera visita del almirante Halsey a República Dominicana desde que asumió el liderazgo del Comando Sur de los Estados Unidos en noviembre de 2024. Su llegada representa una oportunidad para seguir profundizando la colaboración regional en temas críticos de seguridad que afectan a Latinoamérica y el Caribe. La visita del almirante Halsey da continuidad a los esfuerzos diplomáticos establecidos en la agenda del secretario de Estado Marco Rubio durante su visita realizada en febrero de este año. Durante su estancia en territorio dominicano, el almirante sostuvo reuniones con el ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre, así como con otros altos mandos y representantes de las Fuerzas Armadas del país. Los encuentros se enfocaron en reafirmar la histórica cooperación militar entre ambos países y abordar desafíos comunes que afectan a la región, incluyendo la lucha contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el tráfico ilícito de personas y el fortalecimiento de la seguridad fronteriza. La inversión extranjera directa en la República Dominicana alcanzó los 2.892.8 millones de dólares durante el primer semestre de 2025, lo que representa un crecimiento del 15.3% respecto al mismo periodo del año anterior, según cifras preliminares publicadas por el Banco Central. Este resultado mantiene al país en la ruta proyectada para cerrar el año con más de 4.700 millones de dólares en inversión extranjera directa, consolidando su posición como el principal destino de inversión en Centroamérica y el Caribe por tercer año consecutivo, de acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD. El Banco Central indicó que la confianza de los inversionistas internacionales en el clima económico dominicano se refleja en la composición sectorial de estos flujos. Cerca de la mitad de los ingresos por inversión extranjera directa se dirigieron a los sectores de turismo y energía, destacándose este último por su notable crecimiento. Pasó de representar un 7.5% de la inversión extranjera directa en 2019 a un 25.7% en los primeros 6 meses de 2025. Este repunte ha sido atribuido a los incentivos estatales a las energías renovables. Ha sido destacado por la UNTAD en su World Benchmark Report 2025. El informe también detalla un comportamiento positivo en otros indicadores clave. Las exportaciones totales superaron los 7.400 millones de dólares entre enero y junio de este año, con un crecimiento interanual del 10.4%. En tanto, las exportaciones de zonas francas alcanzaron cerca de 4.250 millones de dólares, con un incremento del 2.3% respecto al año anterior. En cuanto al turismo, los ingresos por esta actividad sumaron 5.800 millones de dólares durante el semestre, un aumento de 1.8% en comparación con igual periodo de 2024. Esta mejora está vinculada a la llegada de 6.1 millones de visitantes por vía aérea y marítima. En este mismo orden, Moody's Ratings, agencia calificadora de riesgo, ha mejorado la calificación crediticia de la República Dominicana, elevándola desde BA3+ a BA2 con perspectiva estable, lo cual destaca la fortaleza macroeconómica del país, su sostenido crecimiento y avances significativos en materia institucional. Según el informe publicado, Moody's resalta que la economía dominicana ha mantenido una tasa de crecimiento promedio cercana al 5% anual, esto durante los últimos 15 años, impulsada por una mayor diversificación de las fuentes productivas, reformas estructurales y un entorno de estabilidad macroeconómica.
Se debilita el expediente contra los acusados en el caso Calamar tras el cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional declarar extinguida la acción penal de varios de los querellantes, lo que implica que en lo adelante no podrán continuar en el proceso. En el caso figuran como imputados principales los exministros José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo, acusados de estafar al Estado con decenas de millones de pesos durante la gestión del entonces presidente Danilo Medina. La juez Altagracia Ramírez tomó la decisión al considerar que los abogados de las partes querellantes no estaban debidamente representados por los poderes pertinentes. En específico, la magistrada Ramírez dispuso el archivo de 3 casos que incluían a más de 90 querellantes de un total de 262 que interpusieron acciones particulares a la acusación presentada por el Ministerio Público. La decisión se tomó porque las acciones penales fueron mal promovidas, declarando la extinción de la acción penal en estos casos, y uno de los casos archivados incluía a 85 de estos querellantes. Entre los acusados también figuran Daniel Omar Caamaño, ex Contralor General de la República, Luis Miguel Pichirilo, es director del Consejo Estatal del Azúcar, CEA, Claudio Silver Peña, es director de Catastro Nacional, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, es directores de casinos y juegos de azar, respectivamente. El Ministerio Público acusa a los implicados de desviar millones de pesos mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos y sobornos relacionados con la campaña política del 2020. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 3 meses de prisión preventiva contra José Alexander de los Santos Lemos, alias Alex Paquete, acusado de matar a tiros a Alexander Junior Pilier, conocido como Alex Quid, y de herir a Willal Steven Castro Collado durante un altercado en el restaurante MG Kitchen el pasado 31 de julio. La medida dictada por el juez Rigoberto Sena será cumplida en la cárcel de San Pedro de Macorís, mientras el Ministerio Público continúa las investigaciones. Según el expediente presentado por la fiscal del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona, de los Santos Lemos, alias Alex Paquete, se encontraba compartiendo con un grupo de amigos en el restaurante MG Kitchen cuando la víctima llegó al lugar acompañado de su pareja sentimental. En medio de una discusión, el acusado habría sacado un arma de fuego de su cintura y disparado varias veces, provocando la muerte de Pilier e hiriendo a Castro Collado. Luego escondió el arma en la cocina, pero no intentó huir y esperó a las autoridades en el parqueo. La pistola usada, una Glock 26 calibre 9 milímetros, no tenía documentos legales y fue recuperada con 9 cápsulas. El Ministerio Público le imputa homicidio voluntario y porte ilegal de arma de fuego. La decisión busca garantizar su presencia durante el proceso judicial. Se dio a conocer que fue hallado sano y salvo el periodista del Nuevo Diario, Eduard Ramírez, que había sido reportado como extraviado el jueves de la semana pasada. De las primeras informaciones que se ofrecieron oficialmente fue que el profesional de la comunicación estaba detenido en el destacamento del Ensanchaná con el Distrito Nacional. Eduard Ramírez compartió su versión sobre su detención por la Policía Nacional. Según indicó, esta ocurrió el pasado miércoles, mientras se encontraba corriendo en las inmediaciones del Centro Olímpico como parte de su entrenamiento como atleta de medio fondo. Un incidente con un individuo que lanzaba piedras en la avenida John F. Kennedy desencadenó su detención. Ramírez afirma que tras un breve enfrentamiento con esta persona, emprendió la huida interceptada por un agente policial armado, aunque inmediatamente se identificó como periodista mostrando su carnet profesional y cédula de identidad. Los agentes adoptaron una actitud hostil, lo acusaron de ser sospechoso de robo. En tanto, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que el periodista fue detenido alrededor de la medianoche del jueves 31 de julio por una patrulla preventiva mientras se encontraba en una zona boscosa y oscura del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte en compañía de otros 2 hombres. Según el reporte preliminar, los agentes intervinieron tras observar que los 3 individuos, incluyendo al comunicador, presentaban un comportamiento alterado y se encontraban sudorosos al momento del encuentro. El dirigente político y ex senador de la República, Charlie Mariotti, anunció formalmente su intención de aspirar a la presidencia de la República Dominicana, basando su decisión en una trayectoria de servicio público y profundo conocimiento del funcionamiento del Estado. Lanzó mi candidatura presidencial porque creo en mi país, he dedicado mis mejores esfuerzos a favor de una mejor República Dominicana, expresó Mariotti durante una intervención pública. Señaló además que ha logrado equilibrar sus responsabilidades públicas con su vida familiar. He cumplido con mis tareas y asignaciones en el ámbito público y también he construido una familia, dijo el ex secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, PLD.
Mariotti recordó su participación activa en la aprobación de leyes clave para la arquitectura institucional del país. No hay un solo proyecto de ley importante para el diseño institucional dominicano donde no haya estado presente mi visión de país y sugerencias bien fundamentadas, afirmó Mariotti. Entre las normativas que mencionó figuran la ley de régimen electoral, la ley de partidos políticos, leyes que crearon nuevos ministerios, así como el marco nacional de cualificaciones fundamental, según sus palabras, para mejorar la educación técnica vocacional y su articulación con el sistema universitario. Asimismo, destacó su papel en la elaboración de la primera ley de residuos sólidos, aprobada en el 2020, y su participación en múltiples procesos presupuestarios, incluyendo complementarios. A su paso por la administración pública, Mariotti también fue gobernador durante 2 años y ocupó el cargo de secretario general del Partido de la Liberación Dominicana durante 3 años y medio. El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana PLD, Danilo Medina, calificó como criminal la decisión del actual gobierno de abandonar el modelo de tanda extendida y no concluir las 11.000 aulas que su gestión dejó prácticamente terminadas. El presupuesto del Ministerio de Educación MINER pasó de 170.105 millones de pesos en 2019 a 309.000 millones de pesos en el 2025, pero la matrícula pública de estudiantes bajó de 2.058.675 en el 2020 a 2.097 en el 2024. A pesar de la reducción en la cantidad de alumnos, el déficit de aulas se agrava y los padres enfrentan dificultades para encontrar una escuela en la que inscribir a sus hijos. El PLD presentó estos y otros datos en una rueda de prensa como parte de su denuncia sobre el grave deterioro del sistema educativo, lo que según ellos es una emergencia nacional que exige acciones inmediatas. El exministro de Educación, Melanio Paredes, advirtió que las clases inician en 3 semanas y miles de padres y madres dominicanas no saben dónde matricular a sus hijos, lo que reflejaría el abandono que ha sufrido la educación en nuestro país. Paredes afirmó que la gestión de Danilo Medina dejó más de 10.000 aulas en construcción, de las que solo se habían terminado 2.915 al 2024. Paredes denunció que la falta de espacio ha provocado que las autoridades suspendan la jornada extendida y retrocedan al sistema de 2 tandas en varias localidades. El exministro de Educación indicó que la actual administración logró insertar en la tanda extendida a solo 146.107 nuevos estudiantes en sus 5 años, mientras que el PLD introdujo a 1.2 millones de estudiantes. Murió la madrugada del pasado martes el destacado escritor, académico y exministro de Cultura José Rafael La Antigua tras enfrentar complicaciones de salud. La Antigua dedicó toda una vida a la gestión cultural, siendo artífice de la hoy emblemática Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, así como de las ediciones regionales, con la que el evento para los amantes de las letras llega a distintos puntos del país. La Antigua se desempeñó como ministro de Cultura entre 2004 y 2008. Fue miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua, ocupando la silla A, la cual una vez perteneció al fundador de esa organización, Monseñor Adolfo Alejandro Noel, arzobispo de Santo Domingo. Además, creó y dirigió durante 20 años el suplemento literario Biblioteca en los diarios Última Hora y Listín Diario, que llegó a ser la publicación de su tipo de mayor difusión y lectura, al mostrar por 2 décadas los valores de la literatura dominicana y las nuevas y entonces futuras voces de las letras nacionales e hispanoamericanas. Durante su dilatada trayectoria, José Rafael La Antigua escribió más de una veintena de libros. Entre ellos figuran La Conjura del Tiempo, Memorias del Hombre Dominicano, Domingo Moreno Jiménez, Biografía de un Poeta, e Islas en el Sol, Antología del Cuento Cubano y Dominicano. La Antigua además obtuvo varios reconocimientos por su trabajo, como el Premio Nacional de Ensayo 1977 y el Premio de la Academia Dominicana de la Lengua del año 2003. En otras noticias, Luis Emilio Bellutini Urbina, reconocido empresario y figura clave en el desarrollo inmobiliario de alto nivel en Latinoamérica y el Caribe, falleció el pasado miércoles, dejando un legado que marcó profundamente la arquitectura comercial de la República Dominicana. Presidente del Grupo Bellutini y cofundador del Fondo de Valores Inmobiliarios, Bellutini fue el impulsor de proyectos icónicos como Blue Mall Santo Domingo, JW Marriott Santo Domingo y Blue Mall Punta Cana. Finalmente, la Corte Suprema de Brasil
ordenó la prisión domiciliaria del expresidente Jair Bolsonaro tras determinar que violó las medidas cautelares impuestas en su contra como parte del proceso que enfrenta por tentativa de golpe de Estado. La decisión fue emitida por el juez Alexandre de Moraes, quien indicó que Bolsonaro infringió la prohibición de usar redes sociales luego de que el pasado domingo circularan mensajes suyos difundidos por aliados y familiares durante manifestaciones en su apoyo. Además del arresto domiciliario, se prohibió al exmandatario recibir visitas, salvo las de familiares y abogados, y se ordenó la colocación de una tobillera electrónica, así como el decomiso de sus dispositivos electrónicos por parte de la Policía Federal, que ya cumplió la orden. Los mensajes atribuidos a Bolsonaro, leídos en actos públicos y publicados por sus hijos parlamentarios, contenían críticas al Supremo y llamados indirectos a la intervención extranjera en el sistema judicial brasileño. El proceso judicial contra Bolsonaro está relacionado con su presunta participación en un complot para impedir la toma de posesión del presidente Luis Ignacio Lula da Silva en 2023, lo que incluyó, según la Fiscalía, discusiones con ministros y militares sobre un posible golpe de Estado y su supuesta responsabilidad en los ataques del 8 de enero a las sedes de los tres poderes en Brasilia. Una pausa, retornamos en breve. Bueno, el gobierno está en un proceso de relanzamiento. Los cambios que ya se han producido y los que se seguirán produciendo van dentro de esa onda. Lo importante es que no solo sea de imagen, que no solo sea refrescar la imagen, sino que sea también replantear la agenda. ¿Por qué? Porque hay situaciones que tienen que cambiar. La economía dominicana es una economía que se ha prestigiado en el mundo. Es una economía que se ha caracterizado por su estabilidad. Es una economía que siempre ha estado creciendo, cuando menos, con un 4.7, un 5%. Este año las proyecciones no sobrepasarán el 3, se habla de un 3.7, pero pudieran ser el 3. Los factores no son solo locales, es decir, estamos afectados por un entorno internacional de incertidumbre, de un tema de encarecimiento de las tasas de interés, etcétera, en Estados Unidos, y bueno, también tiene repercusiones aquí, pero si combinamos los factores que digamos que son exógenos con los factores endógenos, entonces ahí hay una combinación que nos lleva a una ralentización de la economía, que es más o menos lo que se siente. La gente lo expresa de otra manera, dice no hay dinero, no hay circulante. Los negocios han disminuido todos sus ventas. Eso hay que replanteárselo. Pero eso es en la economía en sentido general. En la de el Estado hay que hacer cambios, porque estamos hablando de que no puede ser que los ingresos corrientes estén por debajo de los gastos corrientes. Es decir, que lo que estamos ingresando no alcanza ni siquiera para cumplir los gastos corrientes. Entonces, vamos a
a resolverlo todo con deudas. Y esas deudas nos resuelven aparentemente en lo inmediato, pero nos van creando un embrollo que si no hay una mejoría en dos niveles, que eso lo planteó la CEPAL esta semana, la República Dominicana tiene que mejorar sus ingresos, pero también tiene que replantearse el gasto, tiene que mejorar el gasto. Es decir, la República Dominicana necesita que disponer de mayores contribuciones, que ojalá no sean sobre los que contribuyen cargándole más, sino atacando la evasión, y buscar cosas que no están grabadas, Pero además de eso, entonces, por otra parte, nosotros tenemos que revisar el gasto. El del hoyo eléctrico, el doble de los subsidios que se otorgan, el tema de las pensiones, que también se continúan otorgando, y otros temas de esa naturaleza, para que seamos el país que hemos sido hasta ahora. Porque un país estable es un país, no es aquel que tiene un periodo de estabilidad, no es aquel que tiene 20 años de estabilidad y después eso se deshace, no. Es un país que en medio de cualquier circunstancia conserva esa estabilidad y esa capacidad de resiliencia y de crecimiento de su economía. Si no tomamos algunas medidas, pues eso se terminará dañando y no haría otra cosa que hacer más pobre a lo más pobre. Hacer más pobre a lo más pobre. No es que los ricos serán menos ricos, no. Los pobres serán más pobres si no se hace lo que debe hacerse para relanzar nuestra economía. Mayor circulante, mayor ingreso del gobierno, un gasto del gobierno también con más calidad. Una pausa, retornamos en breve. El presidente Abinader ha estado preocupado por el tema del inicio del año escolar y el cupo y el problema de cupo en las escuelas. Él ha visitado recientemente varias veces el Ministerio de Educación y esa es una de las principales preocupaciones. ¿Cuál es el déficit de aulas que tenemos en estos momentos? ¿Por qué se ha producido esa situación? Si ahora tenemos menos estudiantes que en el 2020 o el 2019 en las escuelas, tanto en la primaria como en la secundaria. Entonces, nuestro equipo formuló las 3 preguntas al exministro de Educación y miembro del Comité Político del Partido de Liberación Dominicana, Melanio Paredes, que además fue presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, es decir, que conoce muy bien la situación del sistema educativo dominicano. Adelante.
¿Cuál es la situación real de la cobertura escolar en el país? ¿Qué porcentaje de la educación se encontraba en tanda extendida hasta el cambio de administración gubernamental producido en el 2020? El político, para que tenga credibilidad, debe hablar con las cifras, con los datos y no darse el lujo de ser desmentido. Para el año 2019-2020, la matrícula universal en el sector público era 1.862.070 alumnos y accedían a la jornada escolar extendida como una impronta, una de las medidas más importantes de la gestión de Danilo Medina, 1.224.000 alumnos. Y eso representaba en ese momento un 65.7% de la matrícula. Es decir, que a este gobierno le dejamos el 65.7, prácticamente 66% de los alumnos del sector público accediendo a la jornada escolar extendida. ¿Cuál es la realidad en el último año de ejercicio del gobierno de Luis Abinader? Que con una matrícula de 1.830.298 tienen, accediendo a la jornada escolar extendida, 1.360.005 alumnos, lo que representa un 74.3%. Apenas han incrementado en 5 años en 9% el total de alumnos que acceden a la jornada escolar extendida. Y lo peor aún es que ha habido el intento en esta ocasión, a propósito de la crisis que se le presenta con la dificultad de cupo para los alumnos, eliminar esa jornada extendida en muchas escuelas. Y yo he tenido testimonio de primera mano que no solamente en la provincia de San Cristóbal, en muchas de las provincias del sur, la jornada escolar extendida ha sido eliminada por la presente administración. ¿Considera adecuado que se regrese al sistema de las 2 tandas para resolver la falta de aulas? ¿Cuáles son los beneficios de la tanda extendida? Anacrónico sería volver al sistema de 2 tandas. Cuando estuve al frente del Ministerio de Educación en el 2008, recibimos un estudio internacional auspiciado por entidades nacionales e internacionales que decía que nuestros alumnos recibían apenas 2,5 horas de docencia efectiva diaria y que eso al año no llegaba a las 600 horas, mientras países como Japón o los tigres asiáticos mantenían durante el año entre 1.000 y 1.200 horas efectivas de docencia. Desde ese momento nos planteamos mejorar el tiempo de la escuela, el tiempo de retener a los alumnos a la escuela, que es un elemento fundamental si queremos mejorar los aprendizajes. Y justamente en mi gestión se inició y se tuvo con carácter misional la misión 1000 por 1000, es decir, lograr las 1000 horas de docencia durante el año lectivo, que son unos 210 días efectivos de 5 periodos de docencia. En el año, cuando el presidente Medina asumió la magistratura, me confió que entendía el esfuerzo que se hizo y que él lo iba a traducir en una política que era la jornada escolar extendida, de manera que retuviéramos más tiempo a los alumnos en las escuelas, sobre todo porque él entendía que era un elemento importante para combatir pobreza. Es decir, que el hecho de retener a los muchachos hasta las 4 de la tarde, a las 3 de la tarde en las escuelas, permitía que las madres pudieran de alguna manera generar ingresos, sea con un empleo formal o un empleo informal. Pero al mismo tiempo también eso determinaba que los alumnos pudieran asistir a la escuela con regularidad, porque el tema de la alimentación en muchas provincias del país lacerada por la pobreza era un punto importante de deserción escolar. Si los padres no tenían el desayuno para poder administrárselo a los hijos, no lo enviaban a las escuelas. De manera que la jornada escolar extendida, además del elemento de extender el horario, de retener a los muchachos
en la escuela, que no está en el barrio, puesto a toda suerte de tentaciones, pero al mismo tiempo asegurarle la alimentación con merienda, almuerzo y desayuno escolar, iba a mejorar no solamente las condiciones de educación, sino también la de producción en el país. ¿A qué se debe el déficit de aulas? ¿Cuántas aulas deben adicionarse por año? ¿En qué benefició o desfavoreció el método de sorteo para escoger a los constructores de las escuelas? Esa es una información importante, porque yo pienso que al presidente Luis Abinader le desinformaron. Real y efectivamente, en la gestión del presidente Danilo Medina, se tenía programada para el periodo siguiente unas 1.922 aulas construidas. Se pudieron contratar y pagar el inicial de unas 770 aulas. 532 que quedaron en construcción, en Zapata, a medio construir o prácticamente ya la obra gris y ya terminado para simplemente habilitar esas aulas con el habituallamiento y los mobiliarios escolares, y unas 245 escuelas que estaban detenidas por diferentes razones. Unas, las menos, por un problema de orden técnico, que el terreno, a pesar de haberse le dado el contrato, el terreno tenía dificultades. Otro por problemas legales del solar, las menos, unas 56, y las más de esas detenidas, 104 en total, por un tema de los contratistas. Debido a que efectivamente por la política del presidente Medina de democratizar la asignación en la construcción de esas escuelas, se le otorgó a los que ganaron por concurso muchas de ellas. Ingenieros que a lo mejor no contaban con el expertise o no tenían la, digamos, la capacidad de financiar cuando el Estado se retrasa. Es siempre una costumbre que el Estado se retrase en el pago de ubicaciones. Entonces, en ese momento, el contratista tiene que utilizar sus recursos de crédito, algún tipo de financiamiento, para poder continuar la obra, porque en definitiva, todas las obras que hace el Estado se pagan. Tarde o temprano, pero se pagan. Había 104 escuelas como esa. ¿Cuál era el deber de la nueva administración? Examinar esos casos y el Estado, que lo puede todo, resolverlo. Y si había algún ingeniero que no tenía la posibilidad, quitarle la obra, establecer digamos, los procedimientos legales para pasar esa escuela a otro que la pudiera terminar. Pero en todo caso, esa es la minoría. Si computamos las que quedaron en construcción, más las que se salvaron de esa situación de nudo legal, estamos hablando que el presidente Medina no dejó las 19.000, digamos, las 1.922 escuelas en construcción, pero unas 770 escuelas, que si tú la multiplicas por 15, que es un promedio moderado, porque las escuelas van desde una escuela básica completa en una comunidad que no tiene muchos habitantes, de 12 aulas, hasta palacetes escolares que pueden tener 16, 18, 20 y hasta 24 aulas, sobre todo en comunidades y territorios de alta población. Si tú multiplicas por ese factor de 14, entonces tendríamos las 11.000 aulas en construcción de que hablaba el presidente Danilo Medina, por lo cual el presidente erró al calificar como erráticas esas informaciones. Una pausa, retornamos en breve. La semana pasada hubo un ruido que no se ha explicado muy bien con la presencia en el país de un asesor
y miembro del Consejo Presidencial de Haití, que no sé cómo tiene las dos funciones, porque es miembro del Consejo Presidencial y es asesor también. Entonces, esto fue el señor Smith Augustin. Él vino al país de Novelis, el periódico haitiano, dice que él fue apresado, detenido, retenido, porque supuestamente había cruzado de manera ilegal. El gobierno haitiano ha dicho que no, que él cruzó debidamente autorizado por el gobierno dominicano y que él vino a resolver temas personales muy puntuales. Se habría planteado que él estaría, no sé si en Dajabón o en las cercanías, pero él también estuvo en Santiago y estuvo en el Distrito Nacional, estuvo en Santo Domingo. Y no se ha establecido con claridad cuál era la situación. El gobierno dominicano no ha dicho nada. Todo lo que se ha dicho sobre la presencia de ese señor aquí se ha dicho tanto en la prensa como por parte del gobierno de Haití. Por otra parte, señores, permítanme agradecer la distinción que nos dispensó el ministro de Deporte, don Kelvin Cruz, que nos hizo parte del voluntariado del multiuso polideportivo municipal de Las Caobas, que fue reinaugurado en su remozamiento recientemente, una actividad encabezada por el presidente Abinader. Entonces, se creó un patronato para darle seguimiento y garantizar el mantenimiento de esta obra. Ese patronato lo preside Eddie Medina, que es un empresario. Tengo el honor de ser el vicepresidente de ese patronato. Está Teodoro Adón, secretario, Francisco Peña, el alcalde, es el tesorero, Agustín Mato Martínez, vocal, Alejandro Tejeda Brun, Gregorio Rosel Santos, Rolando Matías Uriel, Gregorio Almanzar Ferrera, Marina Mateo y Santiago Lasoce. Son parte de este voluntariado para dar mantenimiento, para garantizar que esta obra se mantenga siempre en buenas condiciones y que su uso sea el más beneficioso para todos los moradores de Santo Domingo Oeste, para todas las actividades que contribuyan realmente al bienestar de la comunidad. Así es que muchas gracias. Buenas noches.